Les doy la bienvenida a este espacio. Me llamo Vanessa G. Guzmán y es un honor y un placer poder compartir este momento presente. Me encanta la idea de poder hablar acerca de los números tomando como referencia la película o el libro creado por Verónica Roth titulado Divergente. Así que si no la has visto o no lo has leído, pausa este video, porque es un spoiler alert. Dicho lo anterior, me gustaría platicarte por qué he decidido traer esta película para hablar acerca de las energías numerológicas. Fíjate que la primera vez que leí el libro y vi la película, fue totalmente inevitable observarla desde la mirada de numeróloga. Y en cada una de las facciones que aparecía, yo veía implícito un número. Por eso, esta portada dice, ¿qué facción refleja tu número de esencia? ¿Qué es una facción? Una facción es una división social dentro de una sociedad futurista que ha organizado a sus habitantes según sus valores, sus virtudes, su forma de pensar y de actuar predominante. Después de una guerra, los líderes de ese mundo concluyen que los conflictos humanos surgen por los defectos del carácter. Así que deciden crear un sistema donde cada persona se agrupa según la virtud que más domina en su personalidad. Es como si actualmente dijeran, en este estado van a vivir todos los números 5. En ese otro, los números maestros 11. Y en aquel, los 8. Se darían cuenta de que comparten formas de ser, de pensar, de actuar, de sentir. Y este experimento social, de verdad que podría ser muy interesante. Claro que podrían comprenderse los unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque eres un 5 y yo te comprendo porque yo también soy un 5. Sin embargo, eso no sucede. Tenemos un número personal y un número de personalidad. El número personal es el que se obtiene con el día de nacimiento. El de personalidad es la suma y reducción de todos los dígitos de la fecha de nacimiento, hasta llevarlo a un solo número, a excepción del 11 y del 22. El número personal, que también se reduce a un solo dígito, y también tenemos como excepción los nacidos el 11 o el 29 de cualquier mes, que son números maestros 11, y los nacidos el 22 de cualquier mes. El número personal es la esencia, es la fuerza interna. En astrología sería como el sol. Y el número de personalidad es como una identidad externa, lo que las demás personas
pueden ver de ti o cómo te proyectas hacia, hacia la sociedad, tu atmósfera o entorno numerológico, y también se le conoce como la máscara, que es la apariencia que proyectas hacia los demás. El número personal sería como la parte más nuclear de todas tus energías. Y el número de personalidad es la capa externa de las mismas. Y esto, pues claro que va a encajar maravillosamente con la analogía de Divergente, donde hay una facción en la que creces, que es la personalidad social, y otra que revela tu verdadera esencia, es decir, tu número personal. ¿Y cómo podría yo explicar esto? En términos de números, sería como si un 5 de número personal naciera en un número de personalidad, que sería esta como facción, 8. Entonces aprende a comportarse como un 8 y a relacionarse, a pensar, a sentir. Desarrolla virtudes de un 8, pero en realidad es un 5. Entonces, pues, ¿qué se hace con este asunto? Porque muchos estamos en esta situación, donde tenemos un número diferente en estas dos posiciones numerológicas. Pues no fue escogido al azar esa energía, tiene un para qué. Así que lo que mejor puedes hacer es tomar todas esas herramientas que te ha enseñado la facción o la atmósfera 8 e integrarlas y fusionarlas con tu número personal 5, que sería en el caso del ejemplo. Y wow, este combo te va a permitir mmm, tener virtudes que no hubiesen estado presentes o no se hubiesen desarrollado si no te hubieras permitido sumergirte a esta atmósfera. Y esto lo podemos ver en la naturaleza. Cuando una especie evoluciona, cuando una especie se adapta a un ecosistema al cual no pertenecía, comienza a desarrollar elementos físicos que le permitan hacerlo. Tal vez una mayor dureza en el caparazón, o unas garras más afiladas, o un pelaje blanco, etcétera. Pues justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Adaptarnos, evolucionar y tomar todas esas herramientas de la atmósfera o de la facción que te van a hacer darle mayor potencia a esa fuerza interna. Y entonces, si lo asociamos con la película, es como si tuviéramos la facción verdadera, que es a la que
realmente corresponderías, lo que nace del interior, y la facción aprendida, que sería el entorno en el que vives y te empiezas a adaptar. Entonces, las personas en Divergente van a crecer en una facción que moldean su conducta, como ya lo mencionamos, pero dentro de cada uno existe una fuerza interna que anhela expresarse. Y hay, hay también casos en los cuales personas tienen el mismo número de personalidad y personal. A ellos se les conoce como los consentidos de Dios, porque se sienten como pez en el agua y en lo único que se tienen que enfocar es en armonizar esta energía, pero tienen todas las herramientas necesarias para expresar toda su luz. Entonces, el número personal sería como esa facción verdadera a la que realmente, digamos, pertenecerías. Y el número de personalidad sería la facción aprendida, ese entorno en el que se nació, se creció y se aprendió y tuvo que adaptarse. Entonces el conflicto entre ambos puede explicar tensiones internas, inseguridades o esa sensación de no encajar. ¿Has sentido alguna vez eso? Como que no encajas, o nunca te has preguntado o te has preguntado por qué en la sociedad, cuando me desarrollo con las demás personas en el exterior, soy de una forma, pero cuando llego a mi casa soy de otra. Ah, pues como eres socialmente, ahí se emana la personalidad, pero llegas a tu casa y eres tú. Entonces es tu número personal. Voy a empezar a describir a cada facción, dar características de acuerdo a la película y a revelar con cuál número lo estoy asociando. Empecemos con abnegación. La frase de abnegación es: el egoísmo causa conflictos, la abnegación trae la paz. Abnegación es la facción dedicada a los demás. Sus miembros creen que el bienestar colectivo está por encima del individual y practican una vida de sencillez, humildad y servicio constante. Rechazan el lujo, la vanidad y los excesos. Su vestimenta es gris, su conducta mesurada y sus palabras cuidadosas. Desde pequeños se les enseña a pensar siempre en los otros, antes que en sí mismos. Son quienes gobiernan la sociedad, precisamente porque no buscan el poder, sino el bien común. Los abnegados o los altruistas. ¿Cuál es el número que he asociado con la facción de abnegación? Adivina, adivinador, la energía 9. Y es que esta vibración es humanitaria, altruista. Quienes tienen el número 9 se van a dar cuenta de que pueden desarrollar cualidades de apoyar, ayudar, servir, buscar el bien común. También esta energía está relacionada con el desarrollar actividades humanitarias. Todo lo que es
ecología o causas sociales, inclusive cuando ocurren desastres naturales o situaciones sociales. Los números 9 van a estar a la delantera, buscando la manera de recaudar víveres y entregarlos a aquellas poblaciones afectadas. El número 9 es el más alto de la escala básica. Por ello, es una energía madura, muy sabia, espiritual. Ya es el que está conectado con la parte divina, casi tocando el cielo. Y como bien se menciona en la parte de la abnegación, pueden gobernar la sociedad. Muchos números 9 están en cargos políticos porque hay algo dentro de ellos que buscan el bien común. También los podemos ver con una vestimenta sencilla, sin lujos. Son aquellos que están buscando que las prendas estén libres de maltrato animal, ecológicas, biodegradables. Y ellos entre menos carga materiales, mejor. Y es importante ver todas las energías que están a su alrededor, pero si fuese un 9 puro, generalmente es así. Tienden a ser austeros, ermitaños, desapegados, poco materialistas, sencillitos. Pero, pues claro que aquí es donde entra la magia de, de poder analizar los números con la película de Divergente. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez tú tienes un 9 en número personal y te identificaste, te sentiste como lo acabo de escribir, de describir. Pero tu número de personalidad es otro. Supongamos que es un 8. El número de personalidad sería la facción en la que uno crece. Y se aprendió a ser un 8, hablar como un 8, comportarse como un 8, pensar como un 8 y creer que es un 8. Y los 8 son totalmente materialistas. Sí les importa la parte espiritual, pero tienen que equilibrarlo con la parte material. Y hay muchos 8 que están preocupados por el bien vestir, los lujos, el buen carro, la casa, la vestimenta de marca. Y entonces, este 9 de esencia dice, caray, o sea, sí me identifico,
pero también soy como el 8. Pues claro, porque ahí creciste en esa atmósfera, aprendiste esos comportamientos y creíste que eras un 8. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? No es como que renuncies a la energía 8, no, porque por algo tu alma la eligió. Más bien es usar todas esas herramientas, todas las virtudes que van a hacer que se potencialice tu fuerza interna. Y al combinarse, al fusionarse, generarán algo más interesante, más poderoso. Te están dando la oportunidad de amplificar tu cajita de herramientas. Y también es importante observar cuál es la sombra y cuál es la luz o el equilibrio del número 9. Porque probablemente haya personas que sean 9 en número personal y 9 en número de personalidad, un consentido de Dios. Y lo único que tiene que hacer es equilibrar la energía. Y si lo tienes en una u otra posición, lo mismo, pero no nada más vas a equilibrar una, sino que vas a equilibrar dos energías. Entonces, ¿cuál es la sombra? Que se olvidan de sí mismo. Hay una autoanulación y le dan prioridad a las otras personas frente a sus propias necesidades. También tienen un exceso de responsabilidades por los demás. No saben decir no. Y oh surprise, pueden quedar mal a una o a varias personas. Y esto no los hará sentir bien, porque es lo que menos quieren. También puede haber un desequilibrio entre dar y recibir. La sombra es buscar el reconocimiento, la fama y el prestigio pisoteando a los demás. Porque como pueden ser muy nobles, también la sombra puede referirse a que no les importan las demás personas y se vuelven incluso narcisistas. Pero ¿cuál es el equilibrio? Servir desde el amor, no desde la obligación, y comenzar por el amor propio, la valoración propia, el reconocimiento propio. De esa forma, van a poder amar incondicionalmente a los demás. Si no, simplemente no sería posible. También inspiran confianza y paz. Son personas sabias, de las cuales uno puede aprender infinitamente. Así que si tienes cerca un 9 y te da algún consejo
alguna información, porque de cultura general saben, uff, muchísimo. Cada quien lo aprende de diferente forma, pero conocen de historia, de cultura, de tradiciones, esos conocimientos tal vez de la abuela, de los ancestros. Así que no los eches en un saco roto. Considéralos y tómalos en cuenta. En equilibrio son personas muy humildes, de gran nobleza y con una gran conciencia humanitaria. Cuando están en equilibrio, buscan el bien social y son personas preciosas que logran desarrollar los más altos valores humanos existentes. Son personas que pueden perdonar, liberarse de rencores, de resentimientos, de orgullo. Viajan con el equipaje ligero, sin deber, sin cargar. Y hasta aquí esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo empezar estos videos para poder ir comprendiendo cada vez más nuestro número personal y nuestro número de personalidad, cuál es su diferencia y cómo interpretarlo. Te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta este punto del video y me despido, no sin antes decir, mi luz interior saluda a tu luz interior. Gracias.